y vamos a comenzar. Un tema que preguntaron en la previa a la clase, como les dejé esta música de Pokémon para la espera, em, preguntaban cómo se modela una base de datos basada en Pokémon. Y di vuelta al asunto y creo que la parte más complicada está relacionada con el tipo de Pokémon, porque no sé si alguno ha jugado las últimas versiones, pero de un tiempo a esta parte los Pokémones tienen más de un tipo. En algún momento era un tipo específico y después se le ocurrió que podían tener múltiples tipos. Entonces, en temas de modelar, eso podría ser algo complicado. Ahí, ¿quién lo mencionó? Sebastián, me parece. Mm, sí, Sebastián había dicho que podía ser una relación muchos a muchos. Obviamente va por ahí, pero en términos de modelamiento, ¿cómo se vería algo de ese estilo? Entonces, bien rápido quería explicar eso para que vean eh, cómo se modela algo así. Así que les voy a compartir la pantalla para poder explicarlo. Ya, ahí avísenme por favor si es que están viendo la pantalla. Ya, genial. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer para poder modelar una base de datos con Pokémones? Lo primero es obviamente tener una tabla que se llame Pokémon. Y después de eso uno podría agregar el nombre del Pokémon, eh, qué sé yo, su nombre, la generación a la que pertenece, que más encima ahora pertenecen a más de una generación, y bueno, la región de origen, y en particular acá uno podría modelar el tipo. Podría, pero esto, como les decía, en algún momento cada uno tenía un tipo en específico y de repente se les ocurrió que tenían que tener más de un tipo. Entonces, soluciones para este tipo de modelamientos que lo pueden enfrentar en muchos otros casos, donde hay un atributo que tiene más de un valor para uno de sus, perdón, una entidad que tiene más de un valor para un atributo. Entonces, una opción sería decir que van a declarar un tipo 1 y un tipo 2. En caso de que tuviera más de un tipo, pueden registrarlo así. Eso obligaría igual que al momento de hacer consultas, si es que ustedes quieren, otra vez en el contexto de Pokémon, si quieren ir a buscar un Pokémon que sea de tipo fuego, eventualmente tendrían que buscar a un Pokémon que su tipo 1 sea fuego y su tipo 2 también, o que su tipo 2 sea fuego. O sea, una consulta de ese tipo quedaría algo así. Vamos a, dejen ver si le puedo poner bordes a esto. Color del tema, debe ser el borde. Ahí. Entonces, una consulta así sería como select, asterisco, from Pokémon, y aquí where. Tipo 1 igual fuego, o, porque no tiene sentido que el tipo 1 y el tipo 2 sean iguales, entonces o es el tipo 1 o es el tipo 2. ¿Ya? Igual fuego. Entonces ahí me va a mostrar las alternativas que corresponden. ¿Ya? Esta es una opción para modelar algo de este tipo. El problema es que esto no creo que vaya a pasar, o al menos que yo sepa, no existe algo así, pero si un Pokémon tuviera 3 tipos, esto ya no sirve, ¿ya? Porque ¿dónde guardo el tercero? Entonces, ¿cuál es la opción? Vamos a copiar esta tabla y en este caso vamos a sacar esto, vamos a agregarle bordes a esto igual, y vamos a crear otra tabla que se llame tipo. Y esta tabla debería tener el ID del tipo y su descripción. Esa sería la tabla. Obviamente acá se me olvidó poner el ID del Pokémon. Ahora, acá están los distintos tipos que pueden ser un Pokémon. Acá están los distintos Pokémon. Entonces, para poder relacionar esto, debería tener una tabla auxiliar que ya la hemos visto, que es la que resuelve los problemas de de muchos a muchos. Entonces, esta se podría llamar Pokémon tipo porque solamente va a guardar la relación entre ambas tablas. Entonces, aquí tendría ID Pokémon
y ID tipo. Y obviamente esta se relaciona hacia acá, cruzando los ID de Pokémon con el ID de Pokémon de acá. Así que vamos a trazar una línea ahí. Algo así. Vamos a hacer un poquito más gruesa la relación. Ahí. Y por otro lado, por el tipo de esta forma. Entonces, ¿esto qué me permite? Que como estoy guardando una relación entre un Pokémon y un tipo, aquí puedo tener incluso más de 2 tipos para un mismo Pokémon, porque van a haber más de una fila solamente si es que se repite, ¿ya? Esto lo que me permite es que un Pokémon puede tener muchos tipos y un tipo pueden haber muchos Pokémon de un tipo en particular. ¿Cómo se transforma la query de acá arriba con la estructura que tenemos acá abajo? Sería algo así. El Pokémon tipo serían solo foreign keys. Sí, exactamente, Vicente. Esta de acá sería una llave foránea, esta de acá sería una llave foránea, y acá esta idea de Pokémon sería su llave primaria, y aquí este tipo sería su llave primaria en esa tabla. Sería algo así. ¿Ya? Ahora, para la consulta, ¿cómo haríamos una consulta de este tipo? Vamos a dejar el select vacío mientras tanto. Y vamos a tener aquí la tabla Pokémon. Después de esto hay que hacer un cruce, obviamente. Así que vamos a hacer un join. Vamos a formalizarlo y vamos a decir que es un inner join. ¿Ya? Porque obviamente todos los Pokémon deben tener algún tipo. ¿Ya? Entonces no debería haber no debería haber un cruce vacío aquí. Así que con un inner está bastante bien. Y la vamos a cruzar con la tabla Pokémon tipo. También le vamos a dar un alias. Se va a hacer PT. La tabla Pokémon la vamos a dejar como la tabla P. Y ahora vamos a hacer otro join desde la tabla. Ah, perdón, aquí me faltó algo más. Un on, que es la condición con la cual se cruzan. Entonces de la tabla Pokémon, el ID del Pokémon. Y esto igual a de la tabla auxiliar. Ahí está, pt.id Pokémon. ¿Ya? Y después otro join hacia la tabla tipo, que va a ser la tabla T, y esto on va a ser desde, ojo, esto es importante en el join, como ya está declarado acá arriba esta tabla, entonces cuando hago un join puede ser o desde esta tabla que está declarada primero en el from, o cualquier otra tabla que haya sido mencionada previamente en la consulta. Esto es bastante lineal. Entonces, en ese sentido acá lo que vamos a tener es primero un cruce con esta tabla y después desde esta tabla hacia acá. Entonces aquí en la condición de cruce vamos a declarar primero la tabla pt.id tipo y esta la vamos a cruzar con de la tabla tipo el mismo ID. ¿Ya? En el where, aquí dado que se modificó las tablas, en realidad ya no es necesario hacer un cruce de esta forma o tener una condición doble, porque es simplemente esta columna la que me importa, que es descripción. Entonces, una vez que están hechos todos los cruces, tengo a disposición las columnas de las 3 tablas, entonces aquí voy a especificar. Voy a trabajar con la tabla tipo, columna descripción. Y esta tiene que ser igual a fuego. Y luego, si es que acá arriba lo único que me interesa saber son cuáles son los Pokémon de fuego, entonces simplemente voy a seleccionar p.nombre, porque es lo único que me va a interesar. Entonces, esta es la diferencia entre una tabla que guarda los datos de esta forma, que tienen los diferentes tipos de un Pokémon en la misma tabla, versus una base de datos que está normalizada desde el punto de vista del tipo. Entonces tenemos que establecer esta tabla intermedia para poder hacer la relación entre las dos, y esta sería la consulta que está detrás de algo como esto. ¿Ok? No sé si les quedó clara esta parte o...
¿Tienen alguna consulta? Profe, ¿Sí? a mí no me quedó muy claro en las tablas normalizadas Ajá. dónde quedarían como los Pokémon que tendrían más de un tipo, o dónde poner como esos tipos, Ok, todos esos tipos. ya. En la tabla de la izquierda, la tabla Pokémon tiene los Pokémon a nivel de criaturas, solamente la criatura. Digamos que es eso, es la lista de los Pokémon. Y acá al lado, en esta tabla tipo, están solamente los diferentes tipos existentes en Pokémon. Entonces sería, la primera fila podría decir fuego, la segunda agua, hierba, eléctrico, tierra, así hacia abajo, pero están una sola vez, porque es la lista de tipos disponibles. Y esta es la lista de Pokémon disponibles. Entonces, esta tabla del medio es la que empieza a describir qué Pokémon es de qué tipo. Aquí es donde yo guardaría, por ejemplo, el Pokémon, el ID 1 es de tipo 1. El Pokémon de tipo 2 es de tipo 2, el de tipo 3 es tipo 3, el del ID 4 es del tipo 1 y así. ¿Ya? Es esta tabla la que tiene la relación entre estas dos. Aquí esta tabla lo único que tiene es eso, la relación entre las dos. Si En- un Pokémon tuviera dos valores, entonces en esta tabla yo tendría algo así. ID Pokémon y el ID tipo. Entonces, esto tendría acá el 1, acá otra vez el 1, y acá los tipos que es, que puede ser un tipo 2 y un tipo 5. ¿Ya? Eso es lo que contendría esta tabla. ¿Ya? Ahora, ¿qué Pokémon es y qué tipo es? Tengo que ir a las tablas que están a su izquierda y derecha para saber cuál es el Pokémon de ID 1 y cuál es el tipo 2 y el tipo 5 en esta tabla para saber cuáles son los tipos de ese Pokémon. ¿Ya? Comprendo, ahora sí me quedó claro. Muchas Ya, gracias. perfecto. Profe, Sí, que yo tengo otra duda con el join, que ahí ujú, me confundo un poco, porque ya, hago como estas uniones entre como eh, Pokémon tipo y Pokémon tipo. ujú, Intento imaginarme cuál es la tabla que quedó así como del join, ujú. y en este caso sería como un Pokémon con cierto tipo y después abajo el Pokémon de nuevo con cierto tipo. O sea, Sí, yo pienso los join así como unas nuevas tablas creadas, por así decirlo. Está bien esa idea, ¿no? claro. Si tú, por ejemplo, en vez de dejar este select, que aquí yo elegí una sola columna, el resultado, si yo lo hiciera con un select asterisco, me mostraría la información del Pokémon duplicada tantas veces como tipos distintos tenga. Bacán, es justo la duda que tenía. Eso, ya. Ya, eso, sí, me lo va a repetir tantas veces como tipos tenga, porque me va a mostrar todo. En este caso, como yo le estoy diciendo que la descripción es fuego, entonces me va a filtrar primero cuál es el valor de fuego aquí, cuál es su ID, y después va a mostrar todos los Pokémon cuyo ID de tipo sea el equivalente al de fuego. Y la otra cosa, ¿tiene alguna relevancia el orden en el que hago la igualdad del inner join? Pensando que el inner join es como para los dos lados. En este tipo de consulta, en el lenguaje estándar, no hay problema. ¿Ya? Da lo mismo si lo hago, porque al final este inner join depende de, como decía yo, del orden en el cual yo estoy declarando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un left aquí, si yo hiciera un left de esta forma, los valores que yo necesito del left son los de la primera tabla. Contra la que estoy declarando acá, estoy haciendo un left join. Siempre es igual. ¿Ya? Siempre Ah, y da lo mismo en cuál va la igualdad, sino que cómo se declaran. exacto, sí, sí, lo que está aquí en la cláusula del on da lo mismo. Yo, la verdad que por un tema de orden, prefiero seguir la secuencia para yo entender lo que estoy haciendo en la query, pero en realidad da lo mismo para qué lado va esta igualdad. Ok, gracias. Ujú. Ya, ¿alguna otra consulta? Sino para pasar con el siguiente tema. Ya, parece que podemos avanzar. Así que ahora vamos a continuar con la otra parte de la clase. Ya, esto, cuando yo les comparto, el chat y esto lo están viendo, ¿cierto? Como para, no sé si achicarlo.
Ok, para que no les moleste, pero aún así poder leer los mensajes que me van dejando. Lo voy a dejar ahí. ¿Cómo? Sí. Acá no se ve el chat, se ve solo la presentación. Ah, qué bien. Ya, entonces me estaba complicando de puro gusto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Temas de administración básica, el CRUD sobre las bases de datos, ya van a ver a qué me refiero con esto, y trabajo sobre tablas. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero, el CRUD es una sigla que establece estas actividades, el create, el read, el update y el delete. Desde ese punto de vista, lo que está relacionado con read es, dejémoslo como el tema de la lectura, como el select. Así que en realidad lo que nos falta es ver el crear, el update y el delete. Entonces, aquí desde lo más básico, ustedes tienen acceso a un motor de base de datos, pero este motor no tiene nada creado. Nosotros hemos estado trabajando, ¿dónde está mi...? Aquí. Nosotros hemos estado trabajando con Sakila como base de datos, pero a veces cuando uno trabaja con esta base de datos o con un motor de base de datos puede que no exista nada. Entonces eventualmente es necesario crear primero una base de datos para poder trabajar. Entonces, ahí, por si acaso. Entonces, por ejemplo, yo podría crear acá, voy a abrir una nueva ventana de consulta, acá. La sintaxis es muy simple, la pueden ver acá, es create database y después le dan el nombre de la base de datos. Si ustedes dicen, ay, me equivoqué de nombre o esta base de datos ya no tiene que existir, entonces la pueden eliminar con la sintaxis drop database y el nombre de la base de datos que deben eliminar. Obviamente deben tener cuidado con esto porque esto en general, y prefiero que se queden con esa idea, en general esta instrucción no es reversible. Entonces, si ustedes deciden dropear una base, esa base de datos va a dejar de existir. ¿Ya? No hay forma de recuperarlo a no ser que ustedes tengan un respaldo de la base. Pero en general, si ustedes hacen un drop, adiós a la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí voy a aprovechar que existe la tabla base de datos que no tiene nada, pero la vamos a eliminar porque en realidad me está gastando espacio. Entonces voy a ejecutar acá. Y estarán, no sé si se alcanzaron a dar cuenta, pero aquí la base de datos murió. ¿Ya? Si la quiero volver a crear, entonces dejamos aquí create database, perdón, ejecuto y eventualmente debería crearse por acá la, la base de datos. ¿Se fijan? Ahí está de nuevo. ¿Ya? Pero la vamos a eliminar igual. Listo, se fue. Entonces, así de simple, ustedes pueden crear una base de datos y obviamente como están creando simplemente el lugar donde van a guardar las tablas, no existen tablas. ¿Ya? Ahora, una vez que ustedes crean una base de datos, lo que pueden hacer es crear una tabla dentro. Entonces, ustedes para crear una tabla, lo mismo. Create table, el nombre de la tabla, el nombre que le van a querer dar a la tabla, y después de eso el nombre de las columnas, como ven ahí entre paréntesis, y detallando el tipo de datos. Esta es la forma sencilla de crear una tabla. ¿Ya? Obviamente hay interfaces que me van a permitir hacerlo más fácil, pero no está de más saber qué se puede hacer a nivel de consulta. Porque a veces cuando usted, si lo vemos desde el punto de vista de trabajar con bases de datos con fines de investigación, probablemente hagan muchas cosas a nivel de línea de comando, entonces les sale a cuenta saber que esto se puede hacer. ¿Ya? Para eso vamos a crear una tabla acá. Vamos a usar en Sakila, la vamos a crear. Entonces aquí, creo que es directo.
A ver, vamos a probar si es que está en directo. Create table. Entonces aquí vamos a llamar a nuestra tabla prueba. Prueba 1 porque probablemente hagamos más de uno. Entonces vamos a declarar sus columnas. Vamos a crear un campo que es ID, que va a ser de tipo entero. Vamos a crear lo básico, una columna de tipo nombre, que va a ser un varchar. Lo vamos a dejar en un varchar de 50. Creo que no hay un nombre más largo. No sé si hay nombres que tengan un largo mayor a 50 caracteres. Un apellido que es un varchar también de 50. Aquí sí puede que hayan apellidos más largos. De hecho, esto lo podríamos ajustar y llamar este apellido paterno y este apellido materno, y después de eso vamos a agregar una fecha de nacimiento. Y esto va a ser uno de tipo fecha. Ya. Esto lo vamos a ejecutar. Y es de esperar. A ver. Quizá un refresh. A ver, algo me falta porque si no me hubiera dicho que... Ahí está, ¿verdad? Me había faltado el refresh. Entonces aquí está la tabla prueba 1 y aquí están ID, nombre, apellido, paterno, materno y fecha de nacimiento. Y acá abajo están los tipos de datos de cada uno. ¿Ya? Esto es, como les decía, en su forma básica, lo que uno puede llegar a hacer a nivel de consulta. ¿Qué otras cosas uno podría hacer? Por ejemplo, vamos a crear una segunda tabla, porque aquí uno le puede decir si es que permite que, por ejemplo, si yo después del tipo de datos le pongo null a cada uno, le estoy diciendo que yo voy a permitir que al momento de hacer una inserción en la tabla, estos datos pueden ser nulos. ¿Ya? O sea, puedo agregar una fila con datos vacíos. Eso en resumen. Entonces, prueba 2 va a tener esa particularidad. Y de hecho voy a forzar esto y voy a crear una tercera tabla que el ID le voy a decir que sea not null. ¿Qué quiere decir cuando a una columna le digo not null? Que al momento de hacer una inserción, esta sí o sí tiene que tener algún valor. Todas las demás pueden estar vacías, pero esta no. ¿Ya? Entonces con esto controlo al momento de hacer inserciones que si yo necesito tener un valor de ID, esto me lo va a entregar porque lo estoy dando esta restricción. ¿Ya? Cosa que no tiene ni la de arriba ni la de más arriba. ¿Ya? Ninguna de las dos, la prueba 1 y 2, tienen la restricción. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar ahí y voy a ejecutar. Y si ahora vuelvo a actualizar aquí las tablas de esta base, vamos a ver que están prueba 1, 3 y 2. Ah, me creó dos veces la tabla. Qué extraño eso. A ver, vamos a eliminar este. Ah, a propósito. Ya. Voy a aprovechar y lo voy a hacer ahora. Voy a aprovechar de comentar. No sé si sabían, pero el slash con un asterisco hace que todo un bloque entre un texto aquí en la consulta, por ejemplo acá, slash, asterisco, y acá asterisco, slash, todo lo que esté dentro va a estar comentado. Otra forma de comentar aquí en SQL es con dos guiones, pero eso lo hace a nivel de fila. ¿Ya? Entonces tendría que estar poniendo un guión doble en todas las filas para que esto quede comentado. En cambio, si lo quiero hacer por bloque, simplemente hago slash asterisco, me voy al final y hago al revés, asterisco slash, y ahora puedo hacer consultas por acá. ¿Ya? Es un pequeño truco que puede salirles a cuenta. Creo que igual depende de qué tipo de MySQL o eso se ocupe, porque creo que en el Data Grid ¿Mm? se comentaba con gatos, parece. Puede ser, pero esos Gatitos. son adicionales. En lo que se refiere al SQL estándar, esos son los dos comandos que se pueden utilizar. ¿Ya? Ya,
Entonces ahí en realidad, mira, igual es fácil porque dependiendo cuál es el motor de base de datos, ustedes se van a dar cuenta que está comentado o no porque cambia el color. ¿Ya? Si no cambia, entonces hay que ir a ver cómo se comentan las líneas o los bloques en ese motor. ¿Ya? Bien. Entonces estábamos en esto para crear tablas, que se puede hacer de esa forma. Si yo quiero hacer una modificación, yo puedo, por ejemplo, acá dice alter table, el nombre de la tabla, agregar columna, si es que se me olvidó alguna columna, y esta de acá abajo, que es alter table, y estoy cambiando el tipo de columna, ¿ya? Agregar columna, alterar columna. Es bastante intuitiva la sintaxis de estas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer es en alter table, vamos a cambiar la tabla 2 y vamos a agregar la columna n teléfono. Y esta va a ser un entero. Ahora lo voy a forzar a que sea tipo entero. Entonces ahora voy a ejecutar esto y voy a ir a prueba 2. Vamos a hacer el refresco. Y ahí está el número de teléfono creado. ¿Ya? Ah, si es que no lo alcanzan a ver. Ahí. ¿Ya? Ahora, a diferencia de prueba 1, que no lo tiene, y de prueba 2, que tampoco lo tiene. ¿Ya? Solo prueba 2 lo va a tener. Ahora, por ejemplo, otra cosa. Imagínense en que en nombre estoy guardando el nombre completo de la persona en vez del nombre de pila. Entonces quiere decir que tengo que hacer algo ahí, porque con 50 caracteres, imagínense, nos falta la persona que tiene nombres muy largos, o yo tengo amigos que tienen más de 2 nombres, tienen como 3. De hecho, conozco a uno que tiene 4 nombres. Entonces, eso no alcanza con el largo destinado para nombre que tiene solo 50 caracteres. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es alterar el nombre en la tabla 3. Vamos a alterar la columna. En este caso, la columna a alterar va a ser nombre y la vamos a cambiar por un varchar de largo 200, por ejemplo. ¿Ya? A ver qué error me está entregando esto. Varchar. Ah. Ujú. Ah, creo que es sin el alter column. A ver. Ah, a ver cómo es la sintaxis que dejé en la diapo. Alter name. Hay como que poner el nombre 2 veces. Ah, puede ser, a ver. A ver, alter table. Estoy alterando la prueba 3. Estoy alterando, aquí voy a poner column. El nombre de la columna. Ujú. Pero me dice que, a ver, lo voy a ejecutar. Hay algo aquí que estoy. Ah, ya, algo me falta en la sintaxis que no me logro acordar qué es. Me está dando el problema por el varchar. Dice que no es válido, está esperando un drop o un set. A ver, voy a hacer una prueba. Ya, aquí claramente me está faltando algo en la instrucción, pero no recuerdo qué es, siendo que debería ser con el alter column aquí. Lo voy a revisar después y ahí le respondo bien cuál era la sintaxis, pero debería ser algo de este estilo. Si no, siempre podemos ir a ver, alter column.
Ah. Entonces, bueno, aquí es donde está ya. Alter table state. Ya, aquí me explican cómo hacer, qué acciones puedo hacer. Entonces, en este caso, por sintaxis no es alter, eso es en otro motor de base de datos, aquí es modify. Modify column, y ahora sí. Eso era todo. Siempre que tengan alguna duda con respecto a las queries, ustedes ponen la sintaxis que quieren ejecutar, después de eso el motor de base de datos que quieren utilizar, y ahí Google les va a proveer la diferencia. Y ahí si se fijan ahora, la tabla, prueba 3, tiene nombre con un varchar de largo 200, que es lo que le estábamos diciendo en la query. Entonces, en otros motores de base de datos no es modify, la sintaxis para cambiar la columna, es alter. Por eso que me estaba entregando un error, porque no entendía por qué le estaba diciendo eso. ¿Ya? Daniela pregunta si es que si el ID quieren que sea autoincremental, si hay que indicarlo después del data type. Sí, de hecho, depende mucho de la sintaxis del motor de base de datos, pero todas son básicamente la misma idea de decirle que un ID va a ser llave. De hecho, busquémoslo acá. MySQL, ustedes saben, la sintaxis es equivalente a la de MariaDB, así que les va a servir también. Entonces aquí vamos a ver una columna autoincremental. Entonces aquí dice, para hacer un autoincremental, la sintaxis aquí, si se fijan, está creando la tabla, dice person ID, es el nombre de la columna. Tipo de dato, entero. Quiero que sea no nulo, porque es un ID. ¿Ya? Y después de eso, autoincrementa. Eso es todo. Con eso ustedes ya pueden pueden identificar este como el valor autoincremental. ¿Qué quiere decir que un campo sea autoincremental? Que al momento de hacer una inserción, este campo ustedes no lo consideran, porque la misma base de datos le va a asignar el valor siguiente. Ya le va a ir sumando, le va a dar un +1 de acuerdo al último registro guardado. ¿Ya? Y acá además aprovechan de definir en la misma creación de tabla la primary key como person ID. Entonces, al momento de crear la tabla, ya están definiendo que person ID va a ser la llave. No estoy muy seguro si dentro del alter puedo aprovechar. Justo acá abajo está. Alter table de la tabla personas, le estoy diciendo que sea un autoincremento. En este caso le agregan el 100 porque le están diciendo que el punto de partida sea 100. ¿Ya? En general, si es que uno no lo define, como dice acá arriba en la documentación, por defecto el valor inicial del autoincremento es 1. ¿Ya? Ahora, si es que uno quiere darle un valor personalizado, entonces lo hacen así. ¿Ya? El autoincrement con el valor inicial igual a 100. ¿Ya? Otra forma, este es en otro motor, esto en SQL Server, que es una base de datos de Microsoft. Entonces, para definir lo mismo, en este caso defines la llave, dices que, o sea, el campo, dices que es entero. En este caso le dices que es una identity 1.1 y que esa es la llave primaria. Lo declaras acá. ¿Se fijan? Esas son las diferencias sutiles que tienen los diferentes motores, que es el orden donde yo declaro las cosas. En este caso, el primero es el valor de inicio y este es el incremento. Entonces ustedes pueden decidir que parta con otra cifra y que los incrementos no necesariamente sean de a 1. ¿Por qué podría yo necesitar algo así? Depende de la lógica que uno le quiera dar a la tabla. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace eso? Alterando lo que ya existe, habría que revisarlo, porque el autoincremental ya vimos que era sencillo, era simplemente acá, ¿dónde está? Alter table, nombre de tabla, y decir que tiene un autoincremental y ya está. ¿Ya? Entonces ahí habría que revisar cómo se hace el alter para identificarlo, lo mismo para las llaves primarias. En ese sentido, lo mejor es modelar antes
cómo va a ser la tabla para no tener que andar haciendo correcciones como las que hemos estado haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, ya vimos cómo crear a mano una tabla. Ya vimos cómo modificar y agregar nuevas columnas, si es que se me olvidaron, a las tablas. Ya vimos cómo modificar el tipo de datos de una tabla. Lo único que les voy a Profe, decir, ¿sí? sobre eso último de modificar el tipo de datos, Ajá. ¿qué consideraciones uno debe tener si es que la tabla está poblada? Justo iba a decir eso. Ah, ya. Ya. Lo primero, si son texto, no hay ningún problema en agrandar. Ya, si tú ves que el largo que le habías dado al texto es muy chico y quieres darle más, no hay problema. Se hace la modificación y listo. Si es numérico, hay que tener cuidado porque eventualmente te puede lanzar un error si es que estás tratando de pasar un decimal a entero. O te va a mandar una advertencia y te va a decir que tuvo que redondear o simplemente le cortó los decimales. ¿Ya? Entonces, hay algunos cambios de tipos de datos que no te los va a permitir, hay otros que sí te los va a autorizar, y lo otro que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, acá, como las tablas estaban vacías, no hubo mucho problema para crear para modificar un tipo de dato. Pero si tu tabla es muy grande, o sea, ya tiene harto dato, puede ser que esa actualización de columna se demore mucho, porque como está modificando por dentro el tipo de datos, aunque uno lo vea como un texto solamente, internamente está haciendo modificaciones en los datos, en los registros existentes. Entonces, en ese sentido, van a tener que esperar a que termine la consulta para que puedan seguir trabajando. ¿Ya? Y la tabla va a quedar en ese sentido detenida, sin poder ingresar datos ni nada, porque está encargada de actualizar el tipo de datos de una columna. ¿Ya? ¿Cómo se explica esto? Creo que se los mencioné en la primera clase, o la clase pasada, no me acuerdo. Bueno, en alguna de las clases les hablé de los tipos de datos y cómo se guardan a nivel de la base. Y por qué, por ejemplo, hay enteros, hay small int y hay big int. Porque la forma en que se guarda un mismo número es distinta en cada uno por los bytes que almacena. Eso quiere decir que reconvertir el tipo de datos de una columna significa que por detrás está cambiando la forma en que se almacena ese registro. Si yo cambio un varchar de 50 a 200, independiente de que yo vea que hay un texto de 10 caracteres solamente, quiere decir que los otros 190 los tengo que declarar como caracteres vacíos. ¿Ya? Sí o sí tengo que declararlo porque así es como se guarda el dato. Por eso que toma tiempo hacer una actualización a una base poblada. ¿Ya? Y eventualmente podrían haber errores porque los tipos de datos no coinciden o porque hay un riesgo de truncar los textos que están ahí. Si es que bajan el largo de texto, entonces tienen que levantar permisos o cosas de ese estilo. ¿Ya? Entonces, ojo que no es llegar y ajustar los tipos de datos porque hay que entender las implicancias que puede llegar a tener dentro de la base. ¿Ya? No sé si con eso alcanzo a responder la pregunta. Sí, gracias. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Insert. El momento que todos estaban esperando. ¿Cómo guardo datos a una tabla? Lo primero, hay que recordar o hay que saber cuál es el orden en el cual uno está guardando o va a hacer la inserción. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con una tabla de pruebas. ¿Ya? Esta tabla de pruebas está declarada en un cierto orden. Hemos visto que está el ID, el nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento y eventualmente en la tabla 2 el número de teléfono. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de hacer hay varias formas de hacer una inserción. Si yo quiero insertar solo un registro, solo uno, yo puedo hacer acá, por ejemplo, un insert, vamos a ver, déjeme ver lo de la sintaxis, que se me olvida. Insert into, o sea, insertar en el nombre de la tabla. Entonces vamos a hacer una inserción hacia la tabla prueba 2.
Y después de eso, primera opción, entregar un vector de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar el ID 1, vamos a agregar como nombre, muy autorreferente, me voy a agregar a la base. Y finalmente, Profe, si el, sí. si el ID fue definido autoincremental, ¿se omite? Exacto, sí, de hecho lo iba a mencionar. Iba a esperar que iba a provocar un error primero para mostrarles lo que pasa y después de eso le iba a explicar eso, pero es verdad, cuando es un auto incremental, yo no tengo que considerarlo en el insert, porque la base de datos se encarga de insertarlo. En el caso de los nulos, o de los que no permiten nulos, si yo hago la inserción, tengo que asegurarme que ese campo tiene un dato, si no también se va a caer, ya si es que no permite nulo. Ya, eso también lo vamos a ver de inmediato. Ya, este debería ser el valor. Ahora déjenme ver por qué. Me falta el values. Ya. Esto yo siempre he dicho que cuando uno trabaja con query en SQL es como hablar como cavernícola. Porque la instrucción es muy directa. Insertar prueba 2 valores, valor. Nada más. Eso es todo, esa es toda la instrucción. Entonces, si ustedes tienen claro eso, las queries no tendrían por qué tener errores. Entonces ahora se supone que hice el insert, vamos a revisar inmediato. No me tomó la ejecución de la consulta. Ya, ahí sí tiene que haberla tomado. Pero ¿qué estoy haciendo? A ver. A ver, ¿qué hice mal, señor? Estoy tratando de hacerlo y me Ujú. saca un error con el formato de la fecha. Sí, eso mismo estaba pensando. No se debe entregar así. Así que en vez de poner mi fecha de nacimiento, voy a mandar un now. El now lo que hace es devolver el momento exacto. O sea, me va a entregar 2 de septiembre. Así que lo voy a forzar para asegurarme y no andar revisando cuál es el formato de fecha que necesito para hacer la inserción. No viene mucho al caso ahora. Entonces ahora esto sí debería entregarme algún resultado. Ahí está. Entonces yo nací hoy, según esto. Pero ahí está el registro. ID 1, Héctor Álvarez Gómez, fecha de nacimiento y un número de teléfono muy falso. ¿Ya? Y con eso estoy haciendo la inserción. Obviamente aquí veo que el formato de fecha esperado es este. Entonces, guardémoslo porque lo vamos a usar para otra sintaxis más adelante. Ahora, por ejemplo, forcemos un error. Voy a eliminar el primer registro, y le voy a decir que inserte así, sin más. No sé el output aquí parece que lo tengo oculto. Con razón me estaba perdiendo los mensajes de error. Ya. Entonces ahora voy a ejecutar esta consulta que no tiene valor asociado a el primer campo. Entonces aquí ejecuto. Se supone que ejecuté, ¿o no? Ahí sí. Ya. Y me entregó un error. Entonces vamos a interpretar el error. Me dice que se cayó al hacer este insert y la razón es que el conteo de columnas no encaja con el valor en la fila 1. ¿Qué quiere decir esto? No se cayó porque no le asigné valor. Se cayó porque aquí estoy insertando 1, 2, 3, 4, 5 columnas.
Y la tabla está pensada con 1, 2, 3, 4, 5, y no olvidemos que está teléfono, así que son 6 columnas. Entonces me dice, ¿cómo quieres insertar 6 columnas? O sea, ¿cómo quieres insertar 5 columnas si yo estoy esperando 6? Entonces lo que vamos a hacer es dejar el valor, en este caso 2, para que sea otro registro, al final. Y vamos a ejecutar. Ahí. Y ahora vamos a ver que se volvió a caer, pero la razón es porque está incorrecto el valor entero, porque Héctor en la columna ID está mal. ¿Por qué? Porque ID es numérico y esto es un texto, por lo tanto está mal, ¿ya? ¿Por qué fuerzo este error? Porque la sintaxis, si es que uno la hace de esta forma, insert intus, aquí bla, 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 values, y aquí ingresa un vector de valores, este vector de valores tiene que estar en el orden en el que está declarada la tabla, ¿ya? Por eso funcionó bien la primera vez, porque aquí había un valor numérico y era todo tal cual está en el orden que se apuntó al momento de crear la tabla, ¿ya? Si es que yo quisiera agregar solamente campos específicos, entonces tengo que declarar cuáles son las columnas con las cuales yo quiero hacer esa inserción. Entonces vamos a cambiar la consulta. Profe, una cosa corta. Sí, Si hubiera tenido autoincrement en el primer ID, ¿habría fallado el primer intento? no, porque el autoincrement es al revés. Si es que yo, por ejemplo, la primera consulta, la que estamos viendo acá, lo hubiera tratado de ejecutar, me va a decir, estás tratando de asignarle un valor a algo que es autoincremental. Como Ya. con esa columna no te metas, ¿ya? Ahí es distinto. En el autoincremental no hay que hacer nada, es la base de datos la que lo hace. En este caso, la única restricción que tiene esta columna es que el valor, perdón, en la tabla 3, la única restricción es que la primera columna no puede ser nula. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un cambio en la sintaxis. Entonces ahora vamos a declarar en qué columnas vamos a insertar. Entonces voy a aprovechar esto para hacer una inserción en la tabla 3, pero solamente en nombre, apellido paterno y materno. Acá, si se fijan, le estoy diciendo que de esta tabla solamente voy a insertar en estas 3 columnas. Entonces le voy a dar los valores y aquí sí tengo que asegurarme que este orden yo lo respete en el registro que voy a insertar ahora. Entonces vamos a eliminar el 1, vamos a dejar Héctor Álvarez y Gómez y vamos a eliminar esto de acá. Entonces ahora esto de aquí lo vamos a ejecutar y se va a volver a caer. ¿Por qué? Porque como la tabla 3, la prueba 3, le dijimos que el campo ID no permite nulos, pero no está con autoincremental, simplemente es una restricción de inserción, entonces esto se cae y me dice que ID no tiene un valor por defecto. Eventualmente yo podría decir que si en una inserción no hay un valor asignado para esa columna, tengo un valor por defecto. Yo podría dejarle aquí un 0, un 1 o algo así. En este caso no lo hice. Entonces estoy obligado aquí a insertar el valor 1 y declararlo también aquí en los values. Entonces ID, de hecho, para desordenar esto, voy a dejar el 1 al final, para que vean que da lo mismo. Solamente tiene que estar pareado entre la declaración acá con la de acá. Entonces aquí, perdón, ID. Entonces ahora vamos a ejecutar esto y vamos a ver que no va a haber problemas, o al menos no debería. Listo, se insertó, hay una fila afectada. Si yo aquí en el select cambio el prueba 2 por el prueba 3, veo el resultado y ¿qué es lo que tengo? Primero, la prueba 3 no tenía la columna teléfono, ¿ya? No la agregamos después. Fecha de nacimiento está nula, porque permite nulos por definición y porque en la inserción no la consideré. Y ahí están las otras 4 columnas que yo sí había agregado. ¿Ya? Entonces, para la inserción hay que tener en cuenta cuáles son los campos que tengo que darles valor sí o sí, cuáles son los que no permiten nulos.
que si yo voy a insertar ciertas columnas solamente, tener claro cuáles son y al momento de declarar el vector, tener pareado el orden del vector de inserción con los datos que estoy guardando, ¿ya? Y eventualmente podría agregar más de un registro a la vez. En ese sentido, los vectores de datos tienen que estar separados por una coma, ¿ya? Eso quiere decir, vamos otra vez con las autorreferencias, como el valor 1 solamente dice que no debe ser nulo, no está diciendo que es llave primaria, por lo tanto ese valor se puede repetir. Y como dije, dando el máximo en lo que se refiere a autorreferencia, voy a insertar el mismo valor muchas veces. Ahora esto lo voy a ejecutar. Si se fijan, lo único distinto es que el vector de datos está separado por una coma. Entonces puedo hacer una inserción de una sola vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Ya hay uno creado, así que en total voy a tener 8 filas en esta tabla. Voy a ejecutar. Dije que voy a ejecutar. Ahí sí. Listo. Se insertaron 7 registros y me avisa la base, más inteligente de lo que uno piensa, me avisa que hay 7 duplicados. Ahora yo hago el select acá y veo que la respuesta de la query tengo el registro muchas veces. ¿Ya? Entonces, como Pero, ven, profe, yo entendí que decía 0 duplicado. verdad, registro 7 duplicado 0. Ya, no es tan inteligente como pensaba. Tienes razón. Ya. Entonces con esto pueden insertar más de una vez, o sea, más de un registro a la vez, porque en general, a veces uno lo que hace es decir, esta misma cláusula, por ejemplo, que es válido hacerlo así. Por cada vez que voy a hacer una inserción, dar la instrucción. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer algo así? Que estoy dando muchas veces una instrucción de inserción. Es distinto decirle a la base de datos, inserta este registro y decírselo 7 veces, a decirle inserta 7 registros. En lo que se refiere en tiempos de procesamiento, esto de acá, que son 7 instrucciones de insert, es más costoso que una instrucción de insertar 7 registros. Entonces, en general, siempre traten de al momento de declarar un insert, tratar de hacerlo en lotes en vez de hacer una instrucción así. De repente, cuando uno programa, hace un for y dentro del for, o sea, bueno, me imagino que estoy hablando algo que me entienden todos. Si no, me preguntan y me dicen, profe, ¿qué es un for? Si es que estás en un ciclo, dentro del mismo ciclo le das la instrucción de que en cada iteración inserte, si yo tengo 1000 veces, o sea, tengo 1000 iteraciones, va a ser 1000 insert. Y cada vez que entro, hago un insert, 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 insert. Eso no es óptimo desde el punto de vista de procesamiento. ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes? En el mismo ciclo, armar los registros que voy a incorporar y una vez que termine el ciclo, afuera decir, inserta todo lo que se generó dentro de ese bucle. Y recién ahí voy a hacer solo un insert para todos los registros que formaban parte de ese for. ¿Ya? Eso es mucho más óptimo que entregarle n veces la instrucción de inserción. No sé si se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Se puede insertar valores desde un CSV? Sí, es posible. De hecho, en términos muy tramposos, yo generalmente cuando me entregan cosas en un Excel, cosa que detesto, a veces lo que hago es esto, por ejemplo. Insert into, esto era prueba 3, por ejemplo. Y aquí lo mismo, nombre, apellido Pat, apellido Matt. Bueno, es que en realidad esto no es lo que no es lo mismo. Perdón. Este es un truco sucio que uso de vez en cuando. Se los voy a comentar igual. A ver, si se puede insertar valores desde un CSV, sí se puede. Obviamente hay que ver la sintaxis para hacerlo porque necesitas también de que cada una de las columnas estén bien descritas para que no se maree, pero el programa, hay bases de datos que te lo deberían permitir. Si no,
tienes que caer en programas que se encarguen de leer el CSV y después generen una abstracción de lo que está ahí y después desde esa nube de datos que tienen hacer la inserción de acuerdo a un orden en específico. ¿Ya? Pero la respuesta fácil es que sí, sí se puede. ¿Ya? Lo que yo les iba a mostrar aquí era otra cosa que tiene que ver con hacer trampa al momento de hacer la inserción. Que aquí, por ejemplo, voy a replicar muchas veces esto hacia abajo. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que les mostré recién. Héctor, coma, Álvarez. Se me había olvidado mi otro apellido. Gómez. Coma, y aquí un valor, un 1. Y aquí un paréntesis, con coma. Por ejemplo, aquí nos vamos a descontrolar un poco y voy a repetir muchas veces el nombre. Este número ahora, ya no me... A ver, hagámoslo más divertido. 1, 2, 3, a ver si me respeta la regla hacia abajo. Y ahí lo hizo. Y esto de acá. Prácticamente estoy construyendo la query en el Excel. Ya, si ustedes alguna vez tienen un Excel y lo quieren insertar y no es tan sencillo hacerlo como llegar y decirle import, ustedes pueden hacerlo así. En la primera columna hacen la sintaxis del insert con el values, respetar los órdenes acá. Después de eso hacer esto como desarmar la consulta. El único hint que les puedo dar cuando hagan esto es que si van a tener un texto que para marcar la separación tiene comillas simples, dejen doble comilla al principio, solo al principio. Porque si ustedes lo dejan una sola vez, entre comillas lo borra. Ya cuando ustedes lo dejan doble le dicen que van a usar el carácter comilla y por eso lo muestra una vez. El último registro obviamente le quitan la coma, esto yo lo copio, me voy al SQL Server, o sea, al Workbench en este caso de MySQL, lo copio, se ve ahí que está más o menos tabulado y ahora le voy a decir que lo ejecute. Y ahora, si voy a la tabla, voy a ver que no solo están los registros que ya había insertado desde acá, sino que están los que puse en el Excel y en este caso lo noto inmediatamente porque tienen un ID. ¿Ya? Ya. Para terminar, dos cosas. Primero, actualizar registros. Actualizar y eliminar. Primero vamos a actualizar. Para actualizar un registro, tienen que decir desde qué tabla es la que van a actualizar, set, el nombre de la columna, cuál es el nuevo valor y las condiciones. ¿Y por qué es importante las condiciones? Lo vamos a ver ahora mismo. Si yo, por ejemplo, en esta tabla le digo update, prueba 3, set, y el nombre, digo que en vez de Héctor sea, no sé, Ignacio, y no doy ninguna condición en el where, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ejecutar. Y vamos a actualizar acá. Ahora todos se llaman Ignacio. ¿Qué es lo que pasó? No establecí ninguna condición para actualizar. Entonces se entendió que tiene que, a la columna, tiene que actualizarle el valor. Como no hay condición, es a todos los registros de la tabla. Tiene que cambiarle el valor. Entonces, si uno quiere hacer esto bien, en realidad es nombre, ahora vamos a volver a cambiar Héctor, pero solamente where, vamos a dejar que el ID sea igual a 1. Hay muchos registros que tienen el ID igual a 1, pero ahora lo que vamos a ver es que cualquier registro que no valga 1 no va a sufrir modificación. ¿Ya? Entonces aquí, otra vez, se hizo el update, se setió el nombre otra vez, y ahora, si ejecuto esto acá, vamos a ver que todos los que tienen ID 1 se llaman Héctor y de ahí en adelante todos los otros se llaman Ignacio. ¿Ya? Ahora sí establecí una condición para poder hacer la actualización.
¿ya? Ahora, otra cosa, por ejemplo, hay muchos registros con valor, con ID 1. Eso no me conviene, porque si yo después quiero declararla como llave, no me sirve. No voy a poder declararla como llave porque hay muchos registros que tienen ese valor duplicado. Entonces vamos a pasar al delete. Bueno, esto es un poco una actualización más compleja, que es cuando uno quiere... ¿Esto por qué lo agregué? Solamente porque a veces uno quiere hacer una actualización de una tabla basada en el valor de otra. Entonces cuando uno dice, pucha, ¿cómo hago cuando yo tengo que cruzar desde otra tabla hacia acá un cambio? Entonces ahí les dejo la sintaxis para que sepan que se puede hacer. Ya no es algo que les vayamos a preguntar y dudo mucho que en algún momento lo vayan a tener que usar. Muy pocas veces lo he usado yo, pero quiero que sepan que se puede. La condición de actualización no tiene que ser dado un registro fijo, sino que puede ser por algún tipo de expresión y después hacer el match, ¿ya? Y al final uno cambia, por ejemplo, si es que tengo que actualizar los números telefónicos de una tabla, pero esa información la tengo en una tabla externa que tiene el root y el nuevo teléfono. Entonces lo que yo hago es hacer un match con la tabla actual con respecto a la otra, hago el match en el root, por ejemplo, pero le digo que una vez que haga el match, lo que tienen que actualizar es la columna número de teléfono por el valor de esa tabla externa. Esa es la lógica que está detrás de esta sintaxis, ¿ya? Así que si en algún momento les toca hacer eso, sepan que se puede y esta es la sintaxis en la que se tienen que basar, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer el delete. El delete es mucho más sencillo porque lo único que hace es borrar un registro, ¿ya? Y la sintaxis es así de simple. Delete from, ¿a cuál tabla voy a borrar? Where condiciones. Y es importantísimo aquí el tema del where condiciones, porque si no, lo que van a hacer es terminar borrando toda la tabla. Así que tengan cuidado porque si no, van a borrar absolutamente toda la tabla. Y eso, créanme que duele porque también en teoría y en el general es muy difícil, para no decir imposible, recuperar una tabla o los registros de una tabla después de un delete. Por ejemplo, acá, como no hay riesgo, yo lo que voy a hacer es un delete from, no, delete table, siempre se me olvida la sintaxis. Delete from table. ¿Ya? Entonces, delete from table, prueba 2. ¿Ya? Y esto lo voy a ejecutar. Delete from. Pum. Lo ejecuté. Ahora si yo hago la prueba sobre la tabla 2, prueba 2, vamos a ver que está vacía. Bueno, había un solo registro, pero igual, imagínense que hubiera muchos registros. Los borré todos. Ya es cuando uno se pone blanco, verde, amarillo, de todos colores, porque borraste todo el contenido de una tabla. Pero si es por condiciones, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, from prueba 3, where, en este caso ID igual 1. Voy a eliminar todos los IDs 1 porque son todos lo mismo, así que los voy a eliminar. Así que adiós. Ejecuto. Ahí me dice que se borraron 9 filas. Y si vengo a hacer la consulta acá, a ver el prueba 3, voy a ver que se borraron todos los registros y no hay ninguno con ID 1. Si ustedes dicen, ay, pero perdimos el ID 1, bueno, ahí obviamente hay que pulir más la consulta que voy a hacer para que rescate el valor de alguna forma y después de eso lo vuelva a insertar una vez que borre todos los IDs 1. Lo importante es que al momento de hacer un delete, tienen que establecer la condición porque si no esto va a borrar todo sin piedad. ¿Dónde está permitido borrar todo sin piedad? Y ustedes van a saber que lo van a hacer a conciencia, es con la sintaxis truncate table. Truncate table, la instrucción es directa. Mata. Así de simple. Va a borrar todo. Voy a ejecutar acá. Y ahora sí vengo a
hacer la consulta del mismo prueba 3, voy a ver que es un peladero. Desaparecieron todos los que estaban en esta tabla porque la instrucción de truncate no es eso, es simplemente vaciar la tabla. El delete es el que me permite establecer condiciones. El truncate arraso con todo. ¿Ya? Así que de esa forma, ahora, ustedes podrían no solamente modelar sus bases de datos, sino que si tuvieran datos, podrían hacer inserciones, hacer modificaciones, si se equivocaron, borrar, si se equivocaron mucho, pueden vaciarlas. Y esta sintaxis, como les digo, les permiten hacer muchas cosas, aparte de lo que tienen ustedes ya con el select. ¿Ya? Sí, Estefano, el truncate es lo mismo que un delete sin condiciones. Exactamente. Por eso digo, el truncate, cuando uno lo usa, es porque estás consciente de que vas a eliminar todo. El delete hay que tener cuidado con él y siempre recuerden que el delete es con condiciones porque si no van a matar todo. ¿Ya? Ok. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Pareciera que no. Entonces, bueno, con eso puedo dar por finalizada la clase, así que voy a dejar la grabación hasta acá. Adiós al que escuche esto desfasado.